buenas noches, bienvenidos una vez más a Indosoc, este espacio de encuentro. Vamos a reflexionar hoy sobre la participación social, clave para un México con justicia y paz. En el marco del proceso electoral y ante las problemáticas sociales que abundan en el país, el Indosoc no quiso dejar pasar la oportunidad de tratar estos temas para hablar sobre la importancia de la participación ciudadana informada, responsable y sustentada en valores, a fin de construir un México con justicia y paz. Es el objetivo de esta mesa de reflexión, la cual va a moderar Fray Luis Javier Rubio Guerrero. Yo simplemente lo presento y lo dejo ya con ustedes para que nos haga favor de moderar esta mesa. Él es sacerdote dominico, licenciado en Teología, con especialidad en Moral en la Universidad Pontificia de México. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Realidades Latinoamericanas y Pensamiento Cristiano en la Universidad Autónoma de Artes y Ciencias de Chile, y se ha desarrollado como presidente en centros de estudio como Fray Francisco de Vitoria, profesor de Teología Moral en la Universidad Pontificia de México y coordinador del área de Teología Moral. También es regente de estudios institucionales de los dominicos en México, rector del Instituto de Formación Intercongregacional de México, profesor y conferencista invitado en diversas universidades. Los dejo con Fray Luis Javier Rubio, que él nos hace favor de moderar esta mesa. Bienvenidos a este Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, y como ya nos decía Jorge, director del instituto, pues hemos querido en esta noche reflexionar en el marco del próximo proceso electoral sobre la participación formada, informada de la sociedad, que tiene pues una tarea grande en vistas a elegir a aquellas personas que lo van a representar. Algo que nos animó y con lo que vamos a iniciar esta mesa de diálogo es una carta fechada el 21 de abril de 2015 por los obispos de México en ocasión del proceso electoral 2015. Es una carta que los obispos de México titulan "Construyamos el México que necesitamos", y voy a permitirme leer en estos momentos. En México enfrentamos una compleja situación que hace que muchos sientan desconfianza y desánimo, pero los mexicanos podemos construir el país que queremos, donde haya paz y progreso para todos. El futuro lo escribimos cada uno de nosotros. Seamos protagonistas. Estamos a la puerta de las elecciones. Es el momento de redoblar nuestro esfuerzo por nuestro país. Conozcamos quiénes son y qué proponen los candidatos. ¿Tienen principios y los sostienen? ¿Garantizan que trabajarán por reconstruir el tejido social en un país dañado por la violencia, la corrupción, la impunidad, el narcotráfico y la pobreza? ¿Respetarán la vida, dignidad y derechos de la persona? ¿Actuarán con transparencia y honestidad? ¿Velarán por la justicia? ¿Qué proponen para crear fuentes de trabajo y erradicar las causas de la pobreza? ¿O seguirán teniendo a los pobres como clientela electoral? Votemos, participamos, unámonos y organicémonos para exigir como ciudadanos el cumplimiento de las promesas de campaña de quienes resulten ganadores. Abstenernos no conduce a nada. Exhortamos, dicen los obispos, a todas las autoridades a garantizar que el derecho a votar y ser votado se ejerza libre, plena y pacíficamente en todo el territorio nacional. A los partidos y candidatos les pedimos campañas austeras, limpias y propositivas.
que presenten públicamente sus propuestas de campaña y cómo incluirán a la sociedad para cumplirlas. Y a quienes resulten ganadores, les exigimos no defraudar la confianza y esperanza de los mexicanos. Recuerden que toda autoridad es para servir y no para servirse de la gente. Pedimos a Dios, por intercesión de la Virgen de Guadalupe, que este proceso electoral sea pacífico y participativo en bien de nuestra gran nación. No olvidemos que con nuestro voto el próximo 7 de junio podemos contribuir a la construcción del México que necesitamos. Y firman precisamente pues los obispos de México agrupados en la Conferencia del Episcopado Mexicano. Entonces, precisamente a partir de esta carta y también el instituto, que tiene como objetivo formar la conciencia solidaria en justicia del pueblo mexicano y especialmente de los cristianos, pues hemos querido pues realizar esta mesa de diálogo y reflexión sobre la participación ciudadana en este proceso electoral. Para esto, pues nos hemos permitido invitar a 3 especialistas en el tema, a quienes me voy a permitir presentar ahora. En primer lugar, a la doctora María Luisa Aspe Armela, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en Historia México siglo XX, académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana en su plantel Santa Fe, miembro como académica de tiempo del Consejo Técnico de la Licenciatura en Historia, miembro también como profesora de asignatura del Consejo Técnico de la Licenciatura en Administración de Empresas, profesora de asignatura en la licenciatura y posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, miembro del Consejo Directivo de la Comisión Académica y de la Comisión de Vigilancia del INDOSOC. Ha sido profesora en el doctorado en Filosofía de la Universidad Anáhuac del Sur, también de la Autónoma de Tlaxcala, de la Iberoamericana, del Golfo, del Centro, de Puebla y también de la Universidad Pontificia de México. Conferencista recurrente en representación diplomática de la Unión Europea en México y en el Diplomado en Estado Mayor del Colegio Militar de Popotla. Tiene varias publicaciones, voy a mencionar algunas solamente: La Acción Católica Mexicana y la Formación Política de los Católicos Mexicanos, La Repercusión del Concilio y de la Apertura de la Iglesia y la Compañía de Jesús, El Anticlericalismo en México desde la óptica de los militantes de la Acción Católica, Un nuevo reto a la interpretación de las crónicas de la conquista, apuntes, en fin, no seguimos más, pero bueno, estamos ante una especialista en estos temas. Muchas gracias, María Luisa, por su presencia. Gracias. Por otro lado, también tenemos, aquí me permiten si pronuncio mal, al doctor Dong Chuyen. Él es nacido en Vietnam en 1942, adquirió la nacionalidad francesa en 1992, reside en México desde el año 2000, tiene la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad de Lausana, Suiza, maestría en Sociología por la Universidad de la Sorbona, París, doctorado en Sociología Económica, también por la Universidad de París, y ha sido secretario ejecutivo del proyecto de apoyo a la observación electoral de 2015, asesor para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para el Instituto Nacional Electoral desde 2013. Durante 2012 fue asesor de la Organización de Estados Americanos en su oficina en México y como experto internacional durante 2013 brindó cooperación técnica para Indonesia y durante 2014 formó parte del equipo de expertos de la misión de asistencia técnica al proyecto del PNUD en Burundi. Su experiencia pues ha sido como miembro de misiones de observaciones de Naciones Unidas en Nicaragua, en Haití, en El Salvador, en Sudáfrica, en Guatemala, en Líbano, en Indonesia, en Haití, y le pueden agregar ustedes muchísimos más países. Muchas gracias, doctor, por su presencia entre nosotros. Y después también tenemos al doctor Jaime Ruiz de Santiago, conocido de aquí del instituto,
Él tiene estudios de filosofía y de derecho hasta el grado de doctorado. Fue por 23 años funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destinado a diversos países, entre ellos España, Nicaragua, Brasil, Italia, Senegal, Polonia, autor de diversos libros y artículos, fundamentalmente relativos a refugiados, migraciones y derechos humanos, profesor en los cursos de la Academia de Derecho Internacional del Instituto Internacional de Derechos Humanos, actualmente profesor visitante en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Muchas gracias, doctor Jaime Ruiz de Santiago, por su presencia entre nosotros. Pues yo creo que los podemos recibir a los tres con un fuerte aplauso. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Tal como los fui presentando, van ellos a hacer su reflexión durante 15-20 minutos. Vamos a esperar a que terminen los tres y después de eso empezaremos un diálogo, pero a partir de unas boletas que ya se les han ido entregando para que nosotros pues podamos irlas sistematizando y poder facilitar este diálogo. Entonces, bueno, empezamos con la doctora María Luisa Vázquez. Pues muy buenas tardes. Lo que me propongo hacer, lo que me solicitaron hacer para esta ocasión, es una contextualización general, tanto a nivel de los sucesos que se están generando alrededor de estas elecciones intermedias, como del pensamiento y las posturas que reflexionan sobre este hecho. El 7 de junio sabemos que se llevarán a cabo elecciones en la República para decidir los siguientes cargos: gobernadores en 9 estados: Baja California Sur, Sonora, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Campeche. Renovación de la Cámara de Diputados, la renovación de 900, el nombramiento de 903 presidentes municipales, 639 diputados locales, además de delegados en el Distrito Federal. Sabemos que el contexto político es complicado debido a la creciente crisis de legitimidad, además de la crisis generada por la violencia, cuyas consecuencias se encuentran visiblemente en las guardias comunitarias y en la escasa confianza y vínculo entre los gobernantes y los gobernados. La controversia y el debate hoy circundan una cuestión básica: ¿cuál es la pertinencia de las elecciones en el México contemporáneo? ¿Puede haber todavía justificación para un sistema político que parece estar tambaleándose? La opinión mayormente se divide en dos frentes: quienes afirman que las elecciones son una acción esencial del Estado de Derecho y que deben realizarse. Algunos, quizá por generación, que acordamos con esta tesis, posiblemente por edad, pero pensamos que mientras no haya otro sistema, mientras no haya una opción, evidentemente que habría que alinearse con el Estado de Derecho. Pero también hay otra posición cada vez más socorrida de quienes se manifiestan en contra mediante diversas estrategias que van de la abstención o la anulación del voto hasta la directa acción política, entre estas al sabotaje del proceso electoral. El debate académico, por su parte, de los últimos 60 años sobre filosofía política, ha tenido como una de sus preocupaciones principales las relaciones entre poder y vida. Dicho proceder ha cuestionado los valores de la cultura de Occidente y ha enfrentado a duras realidades sobre las posibilidades de emancipación del conocimiento. Con este replanteamiento histórico y conceptual, se preguntan muchos de estos críticos: ¿todavía es posible hablar de un Estado en México? ¿Existen anacronismos en el actual discurso político de los partidos? El INE, el Instituto Nacional Electoral,
por primera vez como institución, le toca vigilar los comicios en un contexto complicado como el que he pretendido esbozar, entre violencia, pobreza extrema, especialmente además en estados como Nuevo León, Guerrero y Michoacán, dedicando para ello un presupuesto nada despreciable que levanta aún más críticas. Para este año, cito textualmente, un total de 18,572 millones de pesos, lo que implica 16% más que el proceso electoral federal de 2011 y 2012. Para las elecciones intermedias, el INE tiene destinados 5,355 millones de pesos para el financiamiento público de los partidos políticos que se tambalean también en el descrédito de los ciudadanos. De este presupuesto del INE tenemos que el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, recibirá 1,376 millones de pesos, el Partido Acción Nacional 1,158 y el Partido de la Revolución Democrática 886 millones de pesos, sin mencionar el presupuesto que recibirán los otros partidos minoritarios. En 2013, recordemos, se aprobó la reforma político-electoral que modificó 31 artículos constitucionales y en 2014 se emitieron 3 nuevas leyes generales: la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia de delitos electorales. Dichos cambios presentan, por supuesto, nuevos desafíos en la articulación y coordinación del proceso que se avecina, manifestándose tanto en el orden jurídico normativo como en el orden de lo práctico. En algunos estados podrían presentarse problemas por el número de ciudadanos involucrados, su economía y también por la situación de inseguridad en la que se encuentran inmersos. Por otra parte, habría que mencionar que la crisis de seguridad lastima más las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Pensemos en algo que ha estado en los medios y en la preocupación ciudadana en los últimos meses: Ayotzinapa, Tlatlaya, Cocula, feminicidios y demás fenómenos que complican la reconstrucción del tejido social. Además, del 19 de febrero al 14 de mayo, o sea, en 4 meses, por lo menos 41 personas han sido víctimas de violencia en el proceso, con 34 agredidos y 7 fallecidos. Estos son Carlos Martínez Villavicencio, candidato a una diputación en Oaxaca por el PRD, Cecilia Izaguirre, dirigente del PRI en Lagunilla, San Luis Potosí, Alfonso Ordaz, operador electoral del PAN en el mismo estado, Aide Nava González, precandidata del PRD a la presidencia municipal de Aguacuotzingo en Guerrero, Ulises Fabián Quirós, abanderado del PRI en Chilapa, Marco Antonio González Jiménez, candidato de Morena, alcalde de Yurécuaro en Michoacán, y Héctor Cruz López, candidato a regidor del PRI en Huimanguillo, Tabasco. El presidente general del INE, Lorenzo Córdoba, ha insistido en la necesidad de que los comicios se realicen y dice Córdoba, desde 1917 nunca, ni siquiera en una ocasión, se han interrumpido. Cito textualmente: tenemos una obligación colectiva como sociedad. Tenemos que construir los escenarios para que las elecciones puedan llevarse a cabo, porque si no se llevan a cabo, sí vamos a estar en graves problemas, como si los que hoy tenemos no fueran suficientemente graves. Así lo dijo en conferencia de prensa apenas hace unos meses. Sin embargo, la controversia actual sobre sus comentarios
además tomados ilegalmente, violando la privacidad, hacia un líder indígena, han volatilizado la opinión pública, cuestionando la legitimidad del instituto debido a los comentarios de su líder y a la privacidad como el gran mito del siglo XXI. Me permito referirme a un artículo que salió en La Jornada apenas este sábado, que es una reflexión del historiador Ilan Semo sobre el proceso electoral que se avecina. Cito en extenso: hoy se puede afirmar sin temor a la exageración que en esa extensa franja que va desde Chiapas hasta Michoacán, pasando por Oaxaca y Guerrero, existe ya un México insurrecto. No se trata de los antiguos grupos guerrilleros en los que un puñado de militantes buscaban diseminar una causa. Se trata de cientos de pueblos y comunidades que han cerrado sus puertas a las maquinarias electorales para preservar las condiciones mínimas de su sobrevivencia. Comunidades que se organizan al margen o fuera de un régimen de gobierno de los votos que se asemeja más a una maquinaria de intervención y de control, dicen ellos, que de representación política, ya sea porque su ecología ha sido destruida o porque el crimen organizado ha secuestrado los cargos de representación, como sucedió en Iguala, pero el INE no puede garantizar hoy día la solvencia mínima y civil del aparato electoral. Si todas estas comunidades se han visto obligadas a reorganizarse en su propia horizontalidad, no es un efecto de propósitos afianzados en grandes transformaciones, sino el recurso elemental para preservar sus condiciones mínimas de existencia civil. La crisis del sistema electoral ha llegado a los tejidos más profundos que fincan los lazos elementales de la cultura civil. Hasta aquí, fin de la cita. Ante tal situación, ¿cuál es entonces el valor del voto? Siendo millonario el presupuesto para las elecciones, ¿no debiera tener mayor incidencia en la vida cotidiana de los ciudadanos? La filosofía política de las últimas décadas, planteada por autores como Benjamin, Foucault y Agamben, se ha enfocado en el análisis de cómo las tecnologías de poder controlan la vida humana. Dichos autores han concebido un aparato conceptual, biopoder, biopolítica, homo sacer, necropolítica y estado de excepción, que simbra los fundamentos de la civilización y la cultura legal, poniendo en cuestión los alcances de la participación ciudadana en un sistema cuya sofisticación en el hacer la vida y permitir la muerte alcanza niveles de indeterminación. Tales posturas han contribuido a la proliferación de visiones pesimistas sobre la política contemporánea que nos nublan el sentido de vida y nos nublan, por supuesto, la esperanza, aunque estemos en Pentecostés. Bueno, en un sentido similar, pero contrario, tal crítica profunda hacia la cultura ha propiciado, y esto hay que revalorarlo, el discurso y proyecto de la modernidad, abordando los problemas sociales, quizá sin la utopía, pero tampoco en el fatalismo de la catástrofe. Autores como Habermas han hecho hincapié en la trascendencia de los derechos humanos como una vía legal y concreta para defender la dignidad humana. Más allá de los límites y discusiones de las disciplinas de la interpretación, existe una inmensa indiferencia hacia el compromiso político alimentada por medios más de comunicación, me atrevo a decir de distracción masiva, y el vaciamiento de símbolos nacionales que sean capaces de crear sentido de comunidad. Voces disidentes, como la del investigador Buscaglia, han propuesto la creación de un organismo civil con la misión de investigar y evaluar a los precandidatos. La vía de la participación ciudadana y la confianza en la sociedad civil son otro de los discursos imperantes y quizá el más viable. Después de este panorama doloroso, oscuro, quisiera hablar de un elemento que me parece fundamental y que nos vincula, al menos a los cristianos, con la tarea que nos toca. Todo don conlleva tarea. Civilidad política.
A esta crisis que he tratado de esbozar en unos pocos minutos, hemos llegado con esfuerzo, empeñados en caminar por caminos equivocados que tomamos luego de las grandes y pequeñas guerras nutridas de abdicaciones cotidianas de nuestra responsabilidad de ser y de actuar, escamoteando como si no importara cuál es nuestra tarea individual y comunitaria para acceder a un futuro mejor y mejor para todos. La civilidad política liga la democracia con la participación y me parece que es una ruta importante para estos momentos difíciles. Esto es importante porque nos recuerda que la política y la democracia no son tareas exclusivas de los partidos políticos ni de los intelectuales orgánicos que viven de ellos. Habría que recordar también, porque solemos ser desmemoriados, que la formulación de esta idea de civilidad política se debe al Concilio Vaticano II, que trazó caminos, muchos de los cuales todavía hoy permanecen vírgenes. La sociedad política o la civilidad política me parece que es un auténtico signo de los tiempos. Bastaría una lectura sensata, profunda, pausada de Gaudium et Spes para adivinar qué se exige de la presencia de cada uno de quienes componemos en el mundo de lo civil en la política, que no son tareas delegables y que no se pueden cumplir por otra persona, sino que cada cual ha de satisfacer su cuota de acción, si es que verdaderamente nos creemos esto de ser constructores de una nueva sociedad. Pues bien, la idea de la sociedad política, de la civilidad, tiene poco más de 50 años. Mi edad, 53, y ha estado en buena medida sentada esperando debutar en la historia. Todavía en muchas partes está en ella y en otras tímidamente pide permiso para actuar. Donde lo ha hecho, ha obligado a que los demás repiensen su papel, busquen manejarla, incluso algunos, y también en los partidos, pretendan corromperla o domesticarla. Lo que nadie puede hacer hoy es ignorarla. La civilidad política ya no puede eludirse ni como concepto ni como realidad. Desde muy distintos referentes, personajes como Bertrand Russell, Jacques Maritain, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Mounier, entre otros, fueron precursores de la tarea de pensar un mundo que crecía con los cimientos frágiles de una paz incierta. Y esto, para nombrar tan solo algunos vinculados a elaboraciones más importantes como la discusión de los derechos humanos, la atención a la pobreza y la urgencia del cuidado del planeta, que es la única casa que tendremos. Y aunque a muchos sorprenda, es un hecho que la primera respuesta concreta sale de la Iglesia Católica con el papel de los laicos y que queda inserta así en Gaudium et Spes como en Lumen Gentium, que luego en términos reales revivió acciones vinculadas a la acción católica y mucho después a otras organizaciones que fueron declinando con el tiempo, sometidas, hay que decirlo, a un clericalismo de doble vía, del clérigo al laico y también del laico al clérigo hasta su casi desaparición. Por lo general es hoy día frente a los comicios electorales donde con urgencia se establece con solemnidad protocolaria unas comisiones que conduzcan a lo que se va a denominar pactos de civilidad política. Cada contienda electoral surgen estos pactos, que si fueran ciertos serían un gran aporte a la democracia, pero que por lo común, nos los dice la historia, resultan algo así como una pantomima, ya que se aplaude por lo general la adopción de unas normas que han de conducir al juego limpio, a la eliminación de la duda y a la aceptación de los resultados. Por lo común, este acto público lamentablemente va acompañado a lo largo de las campañas de la búsqueda de mecanismos que por lo general conducen a desvirtuar lo pactado. Son muchos los que se preguntan si podremos vivir juntos, como lo diría Alain Touraine, ¿no?, en un mundo donde parece instaurarse el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte o del más hábil, o la vigencia de ese darwinismo social.
¿no? O como siguiendo al pensar de Zygmunt Bauman, ¿no? En Sociedad, Ética y Política, se logre crear a través de la civilidad política un cierto grado de solidez que permita superar la ética líquida que caracteriza el día de hoy a la globalización. Termino. Lo que urge aquí, me parece, es recurrir a valores compartidos, desde la pertenencia a una religión, recordar lo que hemos olvidado a menudo, que buenos cristianos hacen buenos ciudadanos, ¿no? Y que nos toca defender una ética de máximos, no de mínimos, pero para los no creyentes también estos valores compartidos que parten de un común acuerdo por la dignidad inalienable de la persona humana y búsqueda del bien común, que es la única puerta de acceso al futuro. Muchas gracias. Gracias para la invitación. Y gracias para dar la palabra hoy a probablemente el único que no puede votar para hablar de elecciones, ¿no? Porque como usted sabe bien, el voto, el derecho a votar es el derecho exclusivo de los nacionales. Y yo diría, hay una buena razón. Sabemos que el voto es una forma, yo diría, conocida de la decisión, de toda decisión colectiva. No sé si conoce, y la doctora probablemente lo conoce, me voy a entrar en su terreno histórico, es que todo el mundo sabe que Atenas era yo diría, la madre de la democracia. Y ¿de dónde viene el nombre de Atenas? Cuando los habitantes de esta isla vi un árbol que nació, se reunieron para decidir del nombre y votaron todo el mundo, hombres y mujeres. Y las mujeres ganaron de un voto para seleccionar el nombre de Atenas y no del dios de la guerra que es masculino. Entonces, a partir de este voto, los hombres se enojaron y quitaron el derecho a votar a las mujeres. Y efectivamente vivimos esta historia hasta en México hasta los años 50, cuando las mujeres pueden votar, y los franceses tienen que esperar 100 años después de la creación del sufragio universal para que las mujeres puedan votar. Es decir, que la forma del voto ya nació antes del concepto de la democracia. Y escuchando a la doctora, yo con toda la impertinencia, ¿no?, de un extranjero ignorante, yo diría, finalmente la doctora está describiendo el proceso de voto lo más creíble del mundo, lo más extraordinario del mundo, lo más preciso del mundo, que es el proceso del voto del Papa. ¿Por qué? Porque si usted lee la enciclopedia del Papa Juan Pablo II, describió de manera muy precisa cómo se va a votar para el Papa. Se votó de manera absolutamente precisa, con dimensiones del boletines, con práctica hora, pero podemos decirlo de manera rápida, que ni campaña electoral existía, ni candidatos declarados.
es prohibido, ni penetración de la televisión y la radio en el Vaticano. Cerraron la puerta, votaron, y cuando salió el resultado, salió un humo blanco, y bajo el Espíritu Santo en la persona del persona santa del Papa. Y nadie sabe cuántos votos ha recibido. Es la unanimidad total. Y yo diría, y ustedes como, yo diría, como parte de esta iglesia, lo reconoció su autoridad sin ningún problema. Alguien que se atrevesa de contestar este resultado, lo excomunia de manera directa. Y yo diría, bueno, a mí me gustaría ver unos candidatos en este país, ¿no? Bajo la amenaza de la excomunión, si empezó a contestar los resultados, ¿no? Sería absolutamente genial de ver a los candidatos toma el jurado, bueno, ¿cómo se un juramento, una mano sobre la Biblia y la otra sobre la ley, el ex COFIPE, para decir, yo voy a respetar los resultados. Y yo diría, es que usted describe, es que finalmente, en el fondo del tema, el voto no es un acto mecánico de depositar un boletín en una urna, pero el voto es un acto simbólico, un acto que significa dos cosas. La primera es que voto porque yo soy miembro de mi comunidad nacional, ¿no? Voto porque yo me identifico a esta comunidad. Por eso que en todas las legislaciones electorales que conozco, ninguno extranjero puede votar. Este es una regla, yo diría, universal. El voto es un acto de identificación y yo diría, de declaración solemne que yo soy miembro de mi comunidad. Uno. Segundo, es el voto, yo diría, es una confirmación de la existencia y de la presencia del Estado Nacional. En la misma hora, ¿no?, de la frontera norte hasta la frontera sur. Aparte, bueno, en país como México hay cambios de horario, pero básicamente en la misma hora, en el país todo, la población actúa de la misma manera. Van a votar, van a esperar los resultados y cumplen este día, ¿no?, el mismo deber, aunque no se conocen. Sabemos que ustedes, como con más de 100 millones de personas, nunca se van a conocer a todos. Pero no importa, el día de la votación ustedes se definen como mexicanos o mexicanas. Y es la presencia del Estado que yo diría que se confirma. Y este es mi parte. Yo diría, el tercer aspecto del voto es que el voto es una afirmación de que este día del voto es un día de paz. Es un día de paz por dos razones. El día anterior se sabe que toda la campaña electoral tiene que pararse. Y no es en México, es en todos los países que conozco, ¿no? Yo trabajé en, casi 40 años, a 44 países. Y en todos estos países, el día anterior de las elecciones es un día de meditación.
es el día cuando usted ya dejó la campaña, dejó las informaciones y para recentrarse en su corazón, en su cabeza, por quién voy a votar. Y nadie me va a influenciar sobre mi decisión. Este es uno. El segundo es el espacio del voto, la casilla. Usted tiene que recordarlo. La casilla lo hemos visto hasta los países de guerra. Yo trabajé en Irak, trabajé en Afganistán. Los soldados están afuera de la casilla, no adentro. Dentro es un espacio de paz. Y yo diría, es algo universal. Es que el valor del voto como acto de decisión personal, consciente y libre, es un acto de paz y un acto, yo diría, de independencia. En este sentido, estoy muy, yo diría, agradecido a los organizadores de este foro para hablar de justicia y paz. Y porque finalmente el voto es la forma suprema de resolución de conflictos de manera pacífica. Este es un punto que yo diría tenemos que subrayar. En segundo, hablando de justicia, efectivamente escuchamos muchas críticas. Dice, ¿cómo se puede votar en un país con tan desigualdad? Porque podemos hablar de ciudadanos cuando el ingreso es tan diferente entre alguien como Carlos Slim y nosotros, ¿no? no vamos pero en la doctrina política que conocemos, en la doctrina democrática, efectivamente, cada de nosotros, bueno, excepto los extranjeros, ¿no?, tiene el derecho político igual. Es la igualdad, es la justicia, es absoluta en términos políticos. Pero sabemos también que entre el espacio político, donde tenemos una igualdad total, como el espacio legal, donde la ley es para todo, y el espacio económico y social, donde hay diferencia. ¿Cómo se puede solucionar esta diferencia económica social? Yo diría, allí vamos al segundo aspecto que no tocamos mucho porque es parte de algo más complicado, hablando yo diría, de derecho social como derecho constitucional. Si alguien viola su derecho a votar, a su derecho a tener credencial a votar, su derecho a ser candidatos, usted tiene como 3 niveles de tribunales para defenderlo, ¿verdad? En tribunal, a todos los niveles, sus derechos están protegidos, pero sus derechos políticos, ¿y quién proteja a sus derechos sociales? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la buena alimentación. ¿Quién lo va a defender? No hay tribunales que dicen, yo voy a acusar a fulano de no proteger el empleo de la señora o del señor determinado. Aunque el derecho a trabajar, el derecho al empleo, es también un derecho constitucional, sin lo cual no podemos hablar de ciudadano. Yo diría, no vamos a entrar en este debate complicado, pero yo diría, si tenemos algo que defiende el derecho social
Y la justicia económica social es su voto. Es que a través de su voto usted puede decidir quiénes son los que defienden mi derecho social. Este es, yo diría, la solución que encontramos en sistema democrático como el nuestro. Entonces, yo diría, sí, el voto no es únicamente otra vez una forma de decisión práctica. Pero el voto es también un instrumento para defender el Estado de Derecho y yo diría, la lógica es muy sencilla. Sabemos, y los politólogos lo saben, lo más difícil en este mundo es de gobernar un país donde la gente es igual y libre. Es lo más difícil. Lo más fácil es de ser dictador, pero lo más difícil es de finalmente gobernar un país donde los ciudadanas son iguales y son libres. ¿Y cómo se puede gobernarlo? A través de la ley. Yo soy libre porque acepto la ley de manera libre. ¿Y cómo podemos asegurar que yo puedo aceptar esta ley de manera libre? Porque yo participo a la construcción de esta ley. ¿Y a través de qué? A través de la elección de mi representante. Por eso el voto tiene que ser auténtico, el voto tiene que reflejar su voluntad personal, libre, y por esta libertad de su decisión, usted llega a la libertad de aceptar la ley que sus representantes han fabricado para usted. Es sencillo, pero es complicado en la realidad, ¿no? Porque si es tan sencillo, no estamos aquí para hablar. Y yo diría, paro aquí esta presentación del voto y termino por una reflexión más personal. Es que confesé a mi amigo Raimundo Molina, que me invitó, de que yo no soy católico, pero en todas mis misiones, las más complicadas, reconozco el papel fundamental de la Iglesia en la construcción de la paz. Ejemplo, estuve en Sudáfrica en 94. Llegué allá antes de la nominación de la Comisión Independiente Electoral. Entonces tengo que llegar como experto electoral de la ONU, tengo que llegar como observador de violencia, porque observador electoral, como no han decidido sobre las elecciones, no se puede permitir la presencia de un observador electoral. Entonces la ONU, como tú sabes bien, ¿no?, empezó a hacer una maniobra así para enviar a alguien para prepararlo. Pero, ¿qué fue la violencia en Sudáfrica en 94? Un fin de semana a Johannesburg, que es la capital financiera del país, un fin de semana tranquilo, se matan entre 60 y 80 personas. Es tranquilo. A partir de 100 y 120 ya es un poquito tenso, ¿no? Y una semana antes de las elecciones, ¿no?, los Zulus atacaron la sede de la ANC una semana antes de las elecciones en plena Johannesburg. Se mataron como 300 personas en este. ¿Y quién está enfrente de la negociación en Soweto, en Alejandra? Son los barrios los más violentos. Tenemos nosotros que viajar en estos barrios con chalecos antibalas en los vidrios, porque nos disparan desde los hoteles allá. ¿Y quién está enfrente de esta negociación de paz? Los miembros de la Iglesia. Yo nunca entro en Soweto sin
se ha acompañado con los miembros de la Iglesia. Y yo diría, es un coraje inmenso, pero es una dedicación a su fe que a mí me parece absolutamente admirable. Gracias. Muchas gracias. Pues después de estas bellas, verdaderas y profundas reflexiones acerca de la trascendencia del voto, me parece que es muy pertinente, estando aquí en el seno del IMDOSOC, este tema que se me ha encargado de cuál sea la importancia, la trascendencia de la participación política de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia. Y plantearía 6 diferentes puntos para llegar a una conclusión. En el primero de estos puntos, señalo que existen 2 visiones relativas a la concepción de la realidad, visiones que corresponden a diferentes periodos históricos. La primera de ellas concibe la realidad de una manera estática, fija. Se trata de una posición que podría ser calificada de esencialista en la medida en que procura presentar las notas que califican y especifican una realidad, las propiedades que la caracterizan, la definición real que revela su ser propio. La segunda es más bien una posición existencial o histórica, en la cual se busca fundamentalmente captar la génesis y evolución de la realidad estudiada, sus relaciones con otros elementos que la rodean, la finalidad que persigue, la transformación que ha padecido a lo largo del tiempo. Aunque es posible que ambas visiones coexistan en una persona y en un mismo periodo de tiempo, lo más frecuente es que el paso de la primera a la segunda se realice de manera brusca y con grandes dificultades. El período de la Ilustración y del idealismo filosófico pueden ejemplificar la primera posición, el mundo moderno y contemporáneo la segunda. Pero existe una tercera visión que considera la realidad de manera integradora de ambas visiones anteriores, uniendo aquello que la realidad es por naturaleza con su manifestación a lo largo del tiempo, es decir, con su desarrollo histórico. Segundo punto. Todo esto para decir que en los documentos generados por el Concilio Vaticano II existen 2 documentos de máxima importancia que ejemplifican tales concepciones. El primero de estos documentos es la Constitución Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, aprobado en noviembre de 1964. Este documento desarrolla y completa la doctrina que sobre la Iglesia comenzó a formular el Concilio Vaticano I, el cual fue bruscamente interrumpido en 1869. En él se desarrolla lo que es el misterio de la Iglesia, formado por el pueblo de Dios, el modo como se encuentra constituido por la jerarquía, particularmente por el episcopado, igualmente que por los laicos, y el modo como en todos los miembros de la Iglesia existe una vocación universal a la santidad. Trata igualmente de los religiosos, de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante o viandante y de la profunda unión que tiene con la Iglesia celestial, para terminar refiriéndose a la Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Pero el segundo de los documentos es la Constitución Gaudium et Spes, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, que aborda el problema de la presencia de la Iglesia en el hacer de la historia. Si el primer documento nos dice lo que es la Iglesia y cómo está conformada, el segundo nos muestra el modo como se manifiesta a lo largo del tiempo.
Ambas visiones no se yuxtaponen, ni tampoco se oponen, sino que más bien se complementan y forman una unidad más profunda y acabada. Tercer punto. En la Constitución Lumen Gentium se manifiesta cómo la Iglesia revela la transmisión de la vida divina en el misterio de la salvación. Al descender el Espíritu Santo sobre la Iglesia en el día de Pentecostés, le insufló a la Iglesia, el alma que la anima y que es, como muy bien percibió Santa Teresa del Niño Jesús, el amor. La Iglesia aparece como edificio y templo de Dios, cuya cabeza es Cristo, y todo el pueblo de Dios como su cuerpo, al cual están llamados a participar todos los hombres. La Iglesia, y esto es muy interesante, repite en cierto modo el misterio del Verbo encarnado, pues del mismo modo que en este se distingue la naturaleza divina de la humana, la dimensión invisible propia de la divinidad, de la dimensión visible propia de la humanidad, en la Iglesia se distingue una dimensión divina, invisible y espiritual, de una dimensión humana y propia de un organismo visible. Ambas dimensiones forman ese todo que es la Iglesia, presencia en el tiempo y en la historia del Cristo total. Tal es el misterio por el cual, al tocar la Iglesia, se toca a Cristo, que permite percibir que aunque ella, la Iglesia, se encuentra en el mundo, sin embargo, no es del mundo. En la persona humana se refleja esta doble dimensión a la cual hemos hecho referencia, ante todo a nivel puramente natural, en la medida en que se encuentra constituida por un alma espiritual y por un cuerpo. Ambos principios se encuentran unidos sin confusión, pero constituyen la unidad radical de la persona. Esta participa de una doble vocación, pues posee una vocación divina y sobrenatural que encuentra su realización en la comunión trinitaria y una vocación temporal e histórica. Se debe subrayar que esta doble dimensión existe en la unidad de la persona humana, pero se encuentran unidas sin confusión. Cuarto punto. La Gaudium et Spes trata precisamente de la situación del ser humano en el mundo de hoy. El documento está dividido en dos partes. La primera trata de la Iglesia y de la vocación del hombre, y la segunda de algunos problemas que se presentan como más urgentes. La primera de estas partes se refiere a la dignidad humana, a la comunidad humana, a la actividad del ser humano en el mundo y a la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo. La segunda parte trata de la dignidad del matrimonio y de la familia, del sano fomento del progreso cultural, de la vida económica y social y de la vida en la comunidad política. El documento termina con una conclusión. Quinto punto de nuestra reflexión. Como se ve, los primeros capítulos de la Gaudium et Spes constituyen una reflexión profunda acerca de la persona humana, de su dignidad absoluta y de su inserción en la comunidad humana. Afirma la idea de que no somos islas y de que nuestra existencia es coexistencia. Gracias a la dignidad absoluta que le es propia, ninguna persona debe ser considerada ni usada como un medio, sino siempre como un fin. Pero ella realiza su vocación humana en comunidad. Forma parte de diversas comunidades, tales como la familia, la escuela, las diferentes sociedades intermedias, el Estado del cual forma parte, la sociedad internacional en la cual los Estados se integran y finalmente de la Iglesia. Y cada una de estas sociedades tiene como objetivo o causa final un bien común que le es propio y específico y que no se confunde con el bien individual de la persona.
la esencial referencia del ser humano a los demás, que lo hacen ver como un zoon politikon, tal como decía Aristóteles, como un animal político, y que para el cristiano aparece como un reflejo de la vida trinitaria, permite la superación de cualquier ética individualista y hace afirmar que el deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar la vida del ser humano. El parágrafo siguiente de la Gaudium et Spes trata de la responsabilidad y de la participación, al establecer que la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en la cual vive. Es necesario por ello, continúa, estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza la conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar. Y un poco más adelante, la Gaudium et Spes agrega: el concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan, dice con fuerza, aquellos cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. Estas indicaciones nos permiten ver cuán lejos se encuentran los principios evangélicos, la doctrina de la Iglesia, de afirmaciones que, establecidas por importantes pensadores, han conducido a conclusiones desastrosas. Así, por ejemplo, la que aparece en el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, cuando dice que el cristianismo es una religión íntegramente espiritual, ocupada únicamente en las cosas concernientes al cielo. La patria del cristiano, dice este pensador ginebrino, no es de este mundo. El cristiano cumple aquí con su deber, es cierto, pero lo cumple, dice, con una total indiferencia respecto al éxito o fracaso de sus cuidados. Y en esta misma línea, Hegel, el gran Hegel, dirá poco después que si se considera que la religión nos manda a ser indiferentes ante los negocios del mundo a través de los diferentes sucesos terrenales, siendo así que el Estado es el espíritu radical de lo mundano, el recurso a la religión no parece que valga nada, y nada sirve para elevar los asuntos de la política al rango de un objeto serio y esencial. Se comprende entonces la razón por la cual Carlos Marx dirá poco después que la religión es el opio del pueblo. Sexto, la política puede ser entendida en un doble significado, ante todo como una dimensión propia y constitutiva de la vida de todo ser humano, y en segundo lugar, como una vocación particular de quien se entrega por entero a la cosa pública. En el primer sentido, la actividad política, la participación en los asuntos referentes a la comunidad política, aparece como una seria exigencia para la realización del bien común. Y como cada ser humano
cada cristiano está obligado, respetando la legítima autonomía de las realidades terrestres, a hacer un esfuerzo de discernimiento prudencial para encontrar aquello que sea lo más indicado en las circunstancias concretas en las que vive, las condiciones únicas que se presentan en el actuar histórico. En el segundo sentido, aparecen como urgentes los testimonios concretos de seres humanos que dediquen su existencia al hacer político. Conocemos suficientes ejemplos de vidas consagradas a tan alto ideal. En el pasado, uno no puede menos de recordar a Sir Thomas More, ese hombre de dos reinos, ese hombre para la eternidad. Tales son los títulos dados a la misma película que narra la lealtad de Tomás Moro a Inglaterra y a la Iglesia. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ha recordado una vez más la urgencia de la participación en las actividades políticas necesarias para el logro del bien común. Tras señalar que la misión del anuncio del Evangelio corresponde a todo el pueblo de Dios, precisa que esta tarea se encarna en límites humanos y añade que a este respecto prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. La evangelización tiene, en la vida histórica de la Iglesia, una indudable dimensión social que revela la íntima conexión entre ella y la promoción humana. Esta promoción se refiere ante todo a una atención prioritaria y privilegiada a los más abandonados, pues todo el camino de nuestra redención está asignado por los pobres. Por ello el Papa Francisco declara: quiero una iglesia para los pobres, lo que requiere comprometerse en la acción concreta para acabar con una economía que produce graves desigualdades económicas, que aumentan día a día de manera escandalosa. Sabe el pontífice que se trata de palabras molestas para el sistema: distribución de los bienes, dignidad de los débiles, compromiso por la justicia, a fin de lograr un crecimiento en equidad. Todo ello revela la importancia de la acción política, que obliga a liberarse de la mentalidad individualista, indiferente y egoísta. Séptimo y último punto, a modo de conclusión. Todo lo anterior sirve de marco para sostener una necesaria e inteligente participación política que lleve al respeto de las personas, especialmente de los más pobres y necesitados, y son tantos, al esfuerzo por crear un tejido social sano, que ha sido inexistente o al menos ha sido tan vulnerado durante el tiempo, a la recuperación de un sistema democrático auténtico que ha sido profundamente herido por una corrupción cada vez más generalizada, y al logro de un bien común que permita el desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las líneas de acción concretas que se pueden contemplar adintra de la Iglesia para asumir una plena civilidad política? Yo creo que un elemento fundamental tiene formación, ¿no? Una formación. Sí, haciendo alusión a la encuesta nacional de cultura y práctica religiosa en México, publicada recientemente, bueno, pues es evidente que hay un problema de formación
y que en este contexto de cambio cultural no hay una diferencia fundamental constitutiva de lo que es la fe, ¿no? En las posiciones que se toman, en este caso sobre la vida pública. Yo creo que retomar el cauce de la formación es fundamental en este sentido. Y otro también, pues yo diría que el discernimiento, ¿no? El discernimiento que sería propio de una vida cristiana, una vida de fe auténtica, y pues que tiene que ver también con el terreno de lo público, ¿no? Nada más tal o cual, sino pues como lo planteaba el documento de los obispos, ¿no? De decir, bueno, un discernimiento serio de qué proponen, hacia dónde van, y creo que esto pues habría que fomentarlo al interior de la Iglesia, me parece. Muy bien, muchas gracias, Mario. Al doctor nos dicen aquí: es excelente tener libertad para votar, saber que podemos elegir a nuestros representantes, pero qué gusto nos puede quedar al saber que va a ganar quien compre más votantes, quien reparta más despensas, quien obtenga más credenciales para votar, que quien robe más casillas, etc. ¿Qué derecho tenemos para demandar ahora, pues, este tipo de elecciones, desde su experiencia? Me permites un poquito de digresión, ¿no?, sobre este tema de la compra del voto de manera general. Uno, a mí siempre me ofende el tema de la compra, porque detrás de todo hay una idea de que los pobres venden sus votos. Yo diría, bueno, no es de nada seguro. Yo en la presentación de la doctora y del doctor Javier hablaron de lo que se llama la dignidad. Ustedes insistieron mucho sobre la dignidad, y yo diría, la dignidad es un valor universal, es un valor indiscutible en todos los países del mundo. Usted se recuerda la rebelión, lo que se llama la primavera árabe, es por dignidad, no por razones, yo diría, económicas. Y de sugerir que los pobres venden los votos porque son pobres, y que porque son pobres no tienen dignidad, a mí me ofende. Esta es una paréntesis sobre este tema. En segundo, yo diría, el tema efectivamente es complicado. Yo encontré en Haití gente que puede votar aceptando un Coca-Cola, y nosotros, digamos, si te ofrecen coca, tómalo. Vota como quieres. Y nosotros estamos aquí para proteger tu secreto de voto. Y yo diría, hasta que me da la prueba de que hay una violación masiva del secreto del voto, no me habla de compra de voto. Porque efectivamente se puede ofrecer, y la historia del sufragio universal es una historia de clientelismo. Pues es absolutamente verdad. Si yo voy como candidato a ofrecerlo, oye, vote para mí, señor, lo voy a quitar su casa, lo voy a quitar su coche, lo voy a quitar su hospital, ¿usted va a votar para mí? No. Entonces tengo que darle una oferta. Pero el problema no es la oferta, el problema es que la posibilidad para la gente de votar en secreto de su conciencia. Entonces, yo diría, hay dos estudios para terminar, para algo más operativo, ¿no?
Conozco al menos 2 estudios, uno en Taiwán en el año 2000, que se publicó un estudio muy preciso sobre la compra de voto. Y las cifras son las siguientes. 15% de la población ha recibido oferta de voto para votar por un partido. De los 15%, 10% de los 15%, 10% han votado como para el partido que le ofreció dinero. Es de decir, nada. Es de decir que el dinero que se distribuye a los 15% de la población no sirve a nada, porque de los 10% que votaron, al menos la mitad de toda manera van a votar para este partido. Si me dan dinero, mejor, ¿no? Pero de toda manera, y cuando se publicaron el estudio, separaron la oferta de los partidos políticos en Taiwán. Y yo diría, este es una forma práctica de decir, dame la prueba de que hay una compra, una coacción de voto, y la única prueba, yo diría, que podemos considerar como real es la violación del secreto del voto. Si no hay violación del secreto del voto, yo diría, no se puede imaginar, yo diría, acusar especialmente los que son menos dotados, ¿no?, de vender su voto. Y termino diciendo es que el derecho de voto no es un derecho, no es una propiedad privada. Efectivamente, cuando la gente es pobre, se vende hasta su riñón, se vende en Asia, se vende sus hijos, porque necesitan vivir. Pero no es una propiedad privada, es yo diría, una delegación del poder de la sociedad para que usted construye una sociedad, yo diría, más digna. Y es la significación del derecho a voto. No es una propiedad privada. Por eso que hay una prohibición de la venta del voto, y por eso que otra vez el voto es parte de la dignidad de la persona. Y no se puede, yo diría, ignorar este hecho. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que tratan el mismo tema, acerca de que en este clima de descrédito, de crisis de partidos políticos, de pues muchas preguntas para la clase política, si es válido votar por el menos malo, o si es mejor dejar la papeleta en blanco, o si mejor no ir a votar. ¿Qué sería lo mejor? ¿Cuál es la opinión del doctor Jaime Ruiz de Santiago y también de nuestros otros ponentes? Pienso que una serie de preguntas se refieren, por la situación que estamos viviendo, a los problemas que genera la democracia. Todos los vicios que el sistema democrático puede tener. Y aquí creo que vale la pena recordar que la reflexión política clásica siempre ha considerado que la democracia es el mejor de las malas formas de gobierno. Así es. Es cierto que la democracia tiene muchos problemas y que es necesario estar luchando contra los defectos que se presentan por ser los seres humanos como somos, por el deseo que tenemos de conquistar el poder, por el deseo que tenemos de conservar aquello que nos conviene, etc. Sin embargo, yo creo que aquello a lo cual se opone la democracia es la dictadura, y que la dictadura siempre se presenta como el gobierno de aquellos puros,
de aquellos que saben frente a un pueblo que no se sabe gobernar. Y en este sentido uno puede recordar la figura de Robespierre, el incorruptible, el virtuoso, que fue quien hundió a Francia en la época del terror. Yo creo que es necesario un discernimiento concreto en las circunstancias en que estamos viviendo para de manera prudencial darnos cuenta primeramente de la necesidad de participar en la vida política, la necesidad de formar a las nuevas generaciones que están accediendo a la vida política, la trascendencia que tiene el estar involucrado en el hacer político y, de acuerdo a las circunstancias, tomar una decisión responsable. Creo yo que no se pueden dar recetas concretas, sino que la decisión prudencial corresponde a cada uno de nosotros. La decisión de cómo votar finalmente es una decisión que corresponde a cada persona, tomando en consideración las circunstancias en las cuales vivimos, tratando en esa jornada de reflexión que señalaba el doctor, de ver cuáles son los caminos que resultan más convenientes. Pero para ello, ciertamente es necesario orar, pero también es necesario conocer todos los problemas que involucra la realidad política en México. Pero que ciertamente pienso yo que un camino que a nada bueno conduce es finalmente el abstencionismo total. Es decir, esto está tan corrompido que yo prefiero no participar. Hay algunas personas que quieren tener las manos tan limpias, que acaban por no tener manos. Y corren el riesgo de finalmente perder también la cabeza. Y la historia ha mostrado a lo largo de su transcurrir que esto se presenta. Por eso yo creo que no se pueden decir, la receta es esta. Es el problema de la prudencia política. Mari, Bueno, yo me atrevo a decir que como están los candidatos, pues los que vamos a votar, votaremos por el menos peor. Pero a mí algo, que claro que esto es muy personal, coincido con el doctor, con Jaime Ruiz de Santiago, pero a mí me ha hecho sentido esto que se ha hecho de decir el 3 de 3, ¿no? De decir, bueno, ¿quiénes presentan su declaración patrimonial, su declaración de no antecedentes penales y su declaración de impuestos? Estos no son los únicos elementos, pero ya te está hablando de una cierta probidad, de una cierta honorabilidad de los candidatos, ¿no? Son pocos, si se ponen a ver de todos los candidatos que están para este proceso, los que tienen esto, son muy pocos. Pero bueno, yo ya vi por ahí que algunos de los que me tocan sí lo han hecho, ¿no? Pero sí creo que, pues como dicen, la caballada está flaca, ¿no? Nunca he votado en mi vida, entonces al menos es un dilema que yo no me toco. Está bueno, doctor. Ahora tenemos otra serie de preguntas que tienen que ver con la tarea de la Iglesia en el proceso electoral que se avecina. Preguntan también cuál debería ser esta tarea de la Iglesia de parte de la jerarquía y también pues, de parte de los laicos. También para usted. Pues me atrevo a responder un poco en la línea de lo que acabo de exponer, que una tarea fundamental, recordando que la Iglesia es madre y maestra, pues le corresponde ilustrar al pueblo de Dios acerca de la importancia que tiene la actividad humana, la actividad política y las exigencias del bien común. Tarea fundamental, pienso yo, de los pastores de la Iglesia es mostrar la importancia que tiene esta actividad y la participación en la misma. No le corresponde dar caminos concretos, sino que esto corresponde
finalmente a cada persona en particular. Pero sobre todo, aquellas personas de convicción política rectas que proponen programas sensatos y conducentes al bien común. Un poco sobre las reflexiones que previamente se han hecho, yo sí me atrevería a decir también que el voto castigo es muy peligroso, muy peligroso. Lo que acaba de suceder en España es un buen ejemplo de esto. Votar para castigar a un partido político por la opción que es diferente, nada más porque es diferente, es temerario. Y yo creo que aquí los riesgos se deben medir. Que aunque agrada mucho el expresar un voto que castigue, sin embargo, puede ser que aquello por lo cual se decide sea peor de aquello que se trata de evitar. Lo que está sucediendo en otros países puede ser un claro ejemplo de los peligros que se deben evitar. Yo creo que aquí algo que a mí me parece que sería importante de los pastores y que algunos lo hacen es ser portadores de esperanza, ¿no? Y ser portadores de esperanza no es pertenecer al club de los optimistas, ¿no? Sino de la esperanza que verdaderamente no falla. Y ser portador de esperanza, testimoniando, con compromiso social, luchando por la justicia, yo creo que sin plantear caminos concretos, que me queda clarísimo, estoy de acuerdo que no es lo que toca hacer a los pastores, pues por lo menos sí da un rumbo importante de qué es lo que nos mueve y de qué es lo que crea humanidad y qué es lo que favorece la dignidad de la persona humana, qué es lo que va en sentido del bien común y qué no lo va, ¿no? Pero yo, pues ya aquí me sueñan porque ya me lo han oído mucho y lo creo sinceramente, pero creo que de todas las carencias que padece nuestro país, la peor es la falta de esperanza, es la carencia de esperanza. Y yo lo veo con los jóvenes, ¿no? De que dicen votar por esto, con este estado, con esta cosa. Entonces, pues si están así es que también pues no hemos sido los mejores para testimoniar, ¿no? Yo creo que por ahí va, y no nomás de los pastores, sino de todos los que somos bautizados. El pastor no me toma como yo diría, algo de falta de respeto, porque no soy miembro de la iglesia, pero lo que yo creo en todas mis misiones, lo que ustedes llevan a nuestra humanidad, ¿no? En un mundo un poquito complicado. El mundo hoy en día no es un mundo donde hay conflictos entre países, hay mucho menos. Son conflictos internos, lo que se llama la guerra civil. Pero la guerra civil es la guerra, yo diría, dentro de una población por diferencias de religiones, de culturas. Y lo que ustedes, donde que yo veo, han contribuido de manera absolutamente indiscutible, es la defensa de valores. Defensa de valores que son muy sencillos: valores de dignidad, valores de tolerancia, valores de diálogo, valores humanos, ¿no? Y es lo que ustedes han contribuido lo más. El mundo electoral es efectivamente más y más el mundo de dinero, que sea por razones, yo diría, objetivas. Es la profesionalización de la política, por ejemplo, significa que los políticos para hacer su trabajo necesitan dinero. El mundo de la publicidad, de la campaña a través de la radio, televisión, es algo, yo diría, que podemos deplorar, pero es absolutamente inevitable. Pero lo que se puede controlar lo que el dinero no puede comprar,
son sus valores. Este me parece lo más importante. Y finalmente, la última serie de preguntas tienen que ver con alternativas. ¿Qué alternativas? Tal vez no para este proceso electoral, pero para una mayor concientización de la población en México para participar, pues, hacia adelante en futuras contiendas electorales. Crear un pueblo, una sociedad, pues, más consciente. Creo que la respuesta que ha dado el doctor Don abre profundos caminos de reflexión. Yo creo que el día de hoy nos corresponde ahondar en estos valores que él ha señalado, en la afirmación de la dignidad del ser humano, de la importancia de la tolerancia, no de la tolerancia concebida como soportar al otro del cual yo disiento, sino como un aproximarme al otro para descubrir sus cualidades, para descubrir aquello que nos es común, el descubrimiento del otro por la vocación y las realidades que tiene, y también, como señala algún pensador francés contemporáneo, Levinas, la responsabilidad que tengo también sobre el otro, para evitar en una actitud de auténtico diálogo cualquier conducta que lleve a la violencia y a la intolerancia. Basta ver los periódicos día a día para darnos cuenta de los horrores a los cuales conduce la intolerancia. Intolerancia política, intolerancia religiosa, incapacidad para abrirnos al otro y darnos cuenta de los enormes valores que tiene. En la medida en que nos encerramos en nosotros mismos, no solamente nos negamos a la cooperación política, sino que nos negamos a la amistad y al amor. Uno de los esfuerzos que realizamos, al menos que trato de realizar trabajando con jóvenes, es esta afirmación: abrirnos al otro, conocer al otro, estimar al otro. Es una tarea el día de hoy fundamental, porque vivimos, nacemos y crecemos en una desconfianza que fácilmente genera en odio y que fácilmente conduce a la violencia y a la ausencia de paz. Creo que estamos en un momento clave en la historia de México, donde lo que se ofrece es esta difícil tarea de descubrir al otro en relaciones no solamente de comunicación de valores políticos, sino también de amistad profunda, de aprecio de aquello que nos puede proporcionar, que nos abre finalmente al amor, de otro camino que nos lleva al egoísmo, al encerramiento en nosotros mismos, a la desconfianza y a la violencia. Claro que aceptar al otro cuesta trabajo. Claro que aceptar al otro, estimarlo y conocerlo cuesta trabajo. Pero es el camino, pienso yo, que todos nosotros debemos recorrer para ir adelante. No somos islas, ni mucho menos podemos subsistir en nuestro mundo propio y exclusivo, sino cada vez vivimos en un mundo más interdependiente, y el ser humano, esto curiosamente lo dice ese gran pensador que fue Albert Camus, en el ser humano hay más cosas para admirar que para despreciar. Entonces yo creo que en la medida en que profundicemos esto y en aquellos valores en los cuales los seres humanos estamos involucrados, también nos damos cuenta de lo exigente que es la tarea y que requiere nuestros mejores esfuerzos. Yo creo que algo que, pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones,
algo que me parece fundamental es retomar el cauce de la formación de liderazgos comunitarios. Es decir, cuando decíamos, pero era extraordinaria persona, pero qué bárbaro, pero que era muy católico, y luego vemos lo que hace en el poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que los liderazgos sean comunitarios, esa formación, porque cuando hay este individualismo del que ya se ha hablado, pues es mucho más fácil perderte, ¿no? Alguien que continuamente, como las mamás, ¿verdad? Ni te la creas, mijito, porque no eres tanto. Bueno, entonces creo que esa es una parte importante. Y por otro, es la formación de ciudadanía, una ciudadanía que se informa, una ciudadanía que vigila, una ciudadanía que denuncia, pero que denuncia responsablemente, ¿no? Que dialoga, que se forma. Y algo, yo creo que también recuperar la memoria histórica. Pareciera que no han habido momentos fundamentales de ciudadanía en este país, y sí los ha habido. Hay que ver la historia de algunas agrupaciones políticas, pero también el movimiento del navismo, ¿no? Con esta frase que decía, la dignidad no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? En Chihuahua, en el terremoto del 85, somos ciudadanos, buenos ciudadanos en las catástrofes, ¿no? Somos ciudadanos y buenos católicos para tiempos de guerra, pero no para tiempos de paz. Entonces, yo creo que retomar el cauce de la formación ciudadana, y hay ejemplos riquísimos en la historia nuestra como para saber qué se puede hacer, ¿no? Bueno, probablemente habla de mi experiencia. Y la primera es la doctora, es con su universidad. Hace como 2 años invité a un grupo de libaneses a México. Es un proyecto común entre la Ibero, el IFE, el Tribunal, y las Naciones Unidas. Y fuimos allá como una semana a discutir con los libaneses de las elecciones. Y Líbano es un país donde usted tiene 18 comunidades religiosas, étnicas diferentes. Pueden sobrevivir durante décadas con la capacidad de diálogo, con la aceptación de las diferencias y con el respeto de las opiniones. Y lo llevamos a México con una discusión también con los intelectuales mexicanos, y me parece absolutamente fantástico, de hacerlo de manera práctica, explicando cómo México vive esta diferencia también. Y yo creo que este tipo de intercambio lo necesitamos. Hace 3 años estuve en Indonesia manejando un proyecto de diálogo entre universidades francesas y universidades islámicas, musulmanes y católicas de Indonesia. Fue un proyecto de 6 meses con intercambio permanente entre las comunidades. Y usted sabe que ahora el mundo entero es alrededor del tema de la intolerancia religiosa, el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Y yo creo que a nuestro nivel, yo no tengo la pretensión de ser un teórico, pero a nuestro nivel, el diálogo entre comunidades diferentes, con este ánimo de que yo te escucho y te respeto, y puede cambiar mi visión a través de este diálogo. Me parece absolutamente esencial. Gracias. Bueno, pues queremos agradecer otra vez y vamos a proceder a darle a la doctora María Luisa una constancia de su participación. María Luisa.
hemos abusado de un poco últimamente. Decía en un texto Karl Rahner, se llama Democracia en la Iglesia, dice Karl Rahner, cito: por el hecho de que la Iglesia es la comunidad de los que libremente creen y se reúnen para una misma fe y adoración, surge un íntimo parentesco entre la Iglesia y la democracia. Creo que lo hemos visto. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.